En otro sector de la ciudad, Almo, en otro robo, y mucho más violento inclusive, tardaron el doble los policías en llegar. Y más grave la situación porque había una mujer herida de gravedad esperando ser atendida y la ambulancia tardó 1 hora en llegar a Pellegrini al 4500. La ambulancia y la policía. La policía. Los dos. Está grave esta mujer, esta ciclista, Pellegrini al 4500, esto es Barrio La República. Está trabajando Caro Lochelso con esto. Buen día, Caro. Almu, Juan Pedro, buen mediodía para ustedes. Y efectivamente, estamos a donde fue asistida, donde fue trasladada esta mujer, esta ciclista de 47 años, luego de ser brutalmente atacada y asaltada, como bien decían ustedes, Pellegrini al 4500. Ella estaba circulando en su bicicleta, fue abordada por 2 delincuentes que le intentaron sustraer en primer término una cartera que tenía colgada, precisamente la tenía cruzada en el torso de su cuerpo, y fue por eso, por intentar quitarle este elemento, que terminaron arrastrándola durante, varios metros en el pavimento y también lograron sustraerle la bicicleta. Estos 2 delincuentes se escaparon, la mujer quedó tendida, como bien decían ustedes, 1 hora sobre el pavimento, Pellegrini al 4500, esperando a una ambulancia y esperando a la policía también. Recibió las primeras asistencias por parte de un médico del CIES, pero que se encontraba circulando de casualidad por esa zona, también por una paramédica que circulaba, que brindaron su solidaridad, observaron la situación, y también otras personas que circulaban por ahí que observaron este hecho delictivo y ayudaron a esta mujer a poder restablecerse. Nos decían que estaba en estado inconsciente, no podía brindar muchos detalles, ni siquiera su nombre, con lo cual también había un marco de desesperación en la zona. Hablamos con un testigo que justamente se trasladaba por el lugar en ese horario, y si les parece compartimos el testimonio. No, veníamos circulando y 2 personas arrancan de la bicicleta a una chica que venía circulando, la golpearon contra el piso y salieron corriendo por esta calle. Nosotros nada más paramos para asistir a la persona que estaba tirada en el piso, que estaba inconsciente, y llamamos al 911 a las 6:25 de la mañana. Estuvimos primero llamamos al CIE, después al 911, desde las 6:25 de la mañana, con diferentes personas que fueron parando y fuimos llamando y no hubo respuesta. Algunas de esas personas que fueron parando, incluso médicos. Sí, paramédicos y todos, incluso del CIE, todo, que le dieron atención a la chica, pero no venía ni la policía ni de la emergencia. Estuvimos 1 hora esperando para que se la llevaran. ¿Recién vino la ambulancia? Sí, habrá sido hace 1 hora. ¿Fue trasladada hacia Leca? No, desconozco. ¿Cómo estaba la mujer? Inconsciente, reaccionaba pero muy poco. ¿Estaba herida la señora? Se la veía golpeada y, por lo que decían los médicos, tenía un traumatismo. Y justo en ese momento pasaban también vehículos, porque Pellegrini es muy transitado. Cortar la calle poniendo unos conos para que no nos llevaran por delante a la persona que está herida y a nosotros. Además de asistir a la víctima, también tuvieron que intervenir en el tránsito. Sí. Este hecho lamentablemente nos hace acordar a todos al crimen del Trinche Karlovich. Es la mecánica muy similar. El estado de salud de esta mujer, de esta ciclista, Caro, ¿qué sabemos? Precisamente por eso estamos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, para conocer cómo es el estado de salud actual de esta mujer de 47 años, que en este momento se encuentra internada en UTI, según nos informamos. Pero para hablar de esto estamos aquí con la subdirectora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, a quien le vamos a preguntar para conocerlos. No haber presentado ninguna lesión vascular, ningún hematoma que comprimiera órganos vitales, o como podría haber sido el cerebro. Entonces, al no haber necesitado, por suerte, ninguna cirugía de emergencia, esto no condicionó nada al momento del pronóstico. ¿Cómo es, doctora, el estado de salud actual de esta paciente?
Bueno, la paciente ingresó con un traumatismo de cráneo, presenta una fractura de cráneo con inflamación, edema cerebral y algunas hemorragias intracraneanas pequeñas. La señora se encuentra con un sensorio alternante que le llamamos, por momentos está un poco más despierta, por momentos un poco más dormida, y por eso es que se decide ingresarla a la unidad de cuidados intensivos para monitorearla más de cerca. Dentro de la complejidad de su cuadro, podríamos decir que es un término medio esta complicación que tiene sobre todo en la zona de su cabeza. De término medio, sí, es lo que nosotros le llamamos los terapistas un traumatismo de cráneo moderado. No es leve, pero por el momento no se podría hablar de grave por el estado de conciencia de la señora, lo cual no quiere decir de que en 2 horas ella se duerma más y condicione un trauma grave, donde uno tenga que tomar otras medidas más invasivas que se irá viendo de acuerdo a su momento. Es un golpe con una alta cinemática, lo cual puede ocasionar mucha inflamación cerebral y hay que controlarla de cerca. Quienes ayudaron a asistir a esta mujer destacaron que le sangraba sobre todo la parte del oído. Teniendo en cuenta el cuadro que presenta, ¿eso fue positivo, terminó siendo positivo para evitar un coágulo cerebral? No. Lo que se pudo ver y han mostrado, no, tiene una fractura a nivel de la base del cráneo y eso ocasiona un sangrado, pero esto ni facilita ni empeora, digamos, es simplemente la evidencia y, digamos, demuestra la fractura que tiene ahí a nivel de la base del cerebro. ¿Y en la zona de la pelvis? Tiene una fractura también, que como es una fractura que se llama estable, no le condiciona inestabilidad hemodinámica, no necesitó ser operada de urgencia. ¿Qué condición necesita ahora, digamos, qué se puede hacer para que se pueda reponer lo más pronto posible? Bueno, el tratamiento específico a cargo de los médicos de la terapia intensiva, todos los médicos que asisten a críticos, neurocirujanos y control. De acuerdo a cómo vaya evolucionando, se irán implementando las medidas que necesite. Entonces es para esperar todavía, ser cautelosos y ver cómo va evolucionando. Exactamente. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, escuchábamos entonces el testimonio de la subdirectora del ECA brindándonos información sobre este cuadro que presenta la paciente. Está internada en terapia intensiva, presenta tenemos que decir, de complejidad media, teniendo en cuenta todo lo que está atravesando y claro, el panorama que se va presentando. Nos piden también ser cautelosos a la hora de brindar información, porque, bueno, también hay familiares que se están enterando y que se fueron enterando de esta situación durante el transcurso de la mañana. Claro, si está la doctora cerca, le quiero preguntar antes de cerrar, ya que son médicos con mucha experiencia en emergencias, ¿qué importancia tiene en estos casos la atención rápida de este tipo de pacientes con fractura de cráneo como esta mujer? ¿Qué importancia tiene la rapidez en la atención? Se lo vamos a preguntar, Juan Pedro, y es importante porque recordemos que demoró 1 hora en poder asistir. Vamos a ver, porque justo la doctora se fue, vamos a ver si podemos pasar. Vengan hacia aquí, a ver. Doctora, la molestamos un segundito. Queremos consultarle algo que nos parece muy importante, teniendo en cuenta que la ambulancia demoró 1 hora en llegar al lugar. ¿Qué importancia tiene la asistencia rápida e inmediata? Bueno, por supuesto que siempre la asistencia inmediata es importante. Pero bueno, como dije anteriormente, por suerte esta paciente no tenía lesiones vasculares, ni lesiones que le complicaban la respiración, ni tuvo que ser intervenida de urgencia, por lo cual en este caso puntual, digamos, no modifica el pronóstico. Distinto hubiera sido si hubiera tenido una lesión vascular o con un sangrado, una exsanguinación y la paciente ingresa chocada porque se hubiera desangrado o hubiera perforado un pulmón y necesitaba ser drenado en ese momento. Ella se ha mantenido estable, mantiene presión, mantiene oxigenación, simplemente es un trauma de consideración y que hay que observar la parte neurológica porque, como les expliqué anteriormente, estos golpes donde hay mucha inflamación cerebral, con el correr de las horas puede aumentar la inflamación del cerebro y esto provocarle más deterioro.
Muy claro, gracias. No. Bueno, ahí entonces teníamos el testimonio de la subdirectora Juan Pedro hablando sobre la importancia de la rapidez de la asistencia. Muchas gracias, Caro. Lo importante es que ahora esta mujer evolucione lo mejor posible, se recupere también lo antes posible. Esto ocurrió en Pellegrini del 4500, una zona muy transitada a las 6:30 de la mañana, una zona que no tiene la peligrosidad quizás que toda la ciudad de Rosario, pero no es puntualmente una zona roja, como se dice, donde es difícil el acceso si no está la policía. Y ahí es donde a esta mujer la tiraron de la bicicleta y, como decía Juan Pedro, nos recuerda al caso del Trinche Karlovich porque es muy similar. 1 hora tardó la ambulancia y 1 hora también tardó en llegar la policía. ¿Qué dijeron, Sergio, los funcionarios responsables de cada una de las áreas? A 15 cuadras del hospital de emergencias sucedió el hecho, a muy pocos metros de un retén policial que debería haber estado y no estaba, en Pellegrini y Las Vías, Pellegrini y Felipe Moré. ¿Cuál fue la respuesta, Juan Pedro Almudena? Esta mañana Claudio Brillón, el ministro de Seguridad, dijo por Radio 2 que va a llevar adelante toda una serie de medidas disciplinarias frente a la reacción policial que tardó 1 hora para presentarse en el lugar. Al mismo tiempo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Ciñabo, confirmó que el municipio abrirá un sumario al ambulancista que demoró en asistir a la mujer golpeada y asaltada en la zona oeste. ¿Qué es lo que pasó claramente? Aparentemente ya vienen trabajando como modalidad que las ambulancias deben ir con custodia policial a determinadas zonas de la ciudad de Rosario. Y aparentemente esa ambulancia que tenía que ir a Pellegrini al 4500, como teóricamente no tenía patrullaje policial a esa hora, se demoró su salida. Pese a que ya después de las 7 de la mañana, por ejemplo, estaban, además de los vecinos y de los automovilistas que se detuvieron para atender a la mujer, estaba el movilero de la radio, Ariel Borderi, contando al aire, narrando al aire lo que estaba sucediendo mientras se esperaba la llegada de la ambulancia o al menos un patrullero. 1 hora después apareció. La pregunta es, ¿alcanza con una medida disciplinaria, con un sumario posterior a un hecho? Porque no solamente, y es muy grave lo que le pasó a esta mujer, que en cierta manera está peleando por su vida en el hospital de emergencias, sino también para el resto de la población. Pareciese que entre las 6, las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, hay como una zona gris en la ciudad, en donde, como es el horario de relevo de la policía, no hay patrullero ni personal policial suficiente para acompañar a las ambulancias que van a zonas un poco más complicadas. Estamos hablando de algo Pellegrini al 4500, uno de los corredores centrales que tiene la ciudad de Rosario, a 15 cuadras del hospital de emergencias. Es decir, estamos a merced de la cantidad de personas que puede haber trabajando, no en horarios de la madrugada, en el inicio de una mañana, de un día hábil, en uno de los corredores centrales de la ciudad de Rosario. La cantidad de gente que viene de Funes y Roldán, por ejemplo, a esa hora, 6:30 de la mañana, hay muchísimo tránsito por Pellegrini. Lo mismo que decís, Sergio, sumale los agentes de control y de tránsito de la municipalidad, porque arrancan a las 8 de la mañana. Juan Pedro, Almo, la verdad que no basta una medida disciplinaria o un sumario cuan medida de castigo al estilo colegio secundario. Acá lo que se requiere es de cambiar estructuralmente, si hay que hacer modificaciones, para tener un sistema de atención de salud pública de la que tanto nos ufanamos los rosarinos y rosarinas, y al mismo tiempo, si es necesaria, la presencia de personal policial en determinado momento del inicio de una jornada laboral, como tiene la ciudad de Rosario, en uno de los corredores centrales, donde ya ha habido hechos parecidos. Ustedes contaban lo del Trinche Karlovich. ¿Se acuerdan que a la exintendenta Mónica Fein también la robaron? Ahí mismo, en Pellegrini y Las Vías, muy cerca del 4500 donde sucedió el hecho. ¿Quieren que contemos más
antecedentes que hay sobre ataques a motociclistas, a ciclistas y automovilistas en esa zona, y no pasa nada, y la cosa sigue todo igual. Entonces, está bien que si hay realmente alguien que no cumplió con su responsabilidad y que debería haber estado y no estuvo, sea sancionado, pero definitivamente tenemos que cambiar radicalmente algo que sucede en la ciudad, que en determinado momento del día pareciese que estamos a la buena de Dios. Vamos a cambiar de tema, hablamos de uno de los casos más resonantes e impresionantes que hemos tenido.